Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica aconsejaron a quienes intentan ingresar al aeropuerto de Kabul para ser evacuados desalojar el área debido a una alta amenaza terrorista por parte de militantes del grupo Estado Islámico. Pese a esto, los afganos permanecen a las inmediaciones desesperados por huir. Aumenta a 20 el número de personas fallecidas por las lluvias registradas en el estado de Mérida, al oeste de Venezuela. Según las autoridades, al menos 17 personas se encuentran desaparecidas y unos 54.000 ciudadanos han resultado afectados. El presidente Nicolás Maduro decretó el estado de emergencia. En Brasil, miles de indígenas siguen esperando a las afueras de la sede del Tribunal Supremo la histórica decisión sobre el futuro de sus tierras. El fallo, que se suponía iba a ser anunciado ayer, ni siquiera empezó. El presidente Jair Bolsonaro ha manifestado abiertamente su deseo de fomentar el desarrollo rural en esos territorios ancestrales. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco y como siempre un gusto acompañarlos. Comenzamos en Afganistán, donde Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica pidieron a quienes intentan ingresar al aeropuerto de Kabul para ser evacuados despejar la zona debido a la alta amenaza terrorista por parte del grupo Estado Islámico. Sin embargo, enormes multitudes siguen a las afueras y a las puertas de esta terminal aérea en medio del caos y en un intento por alcanzar un vuelo para salir de Afganistán, dominado ahora por los talibanes. Según informó el secretario de Estado estadounidense, el talibán se comprometió a dejar salir del país a extranjeros y afganos en riesgo tras el retiro total de las tropas para el 31 de agosto. Y por su parte, James Heappey, el ministro de las Fuerzas Armadas británicas, aseguró que están trabajando en la búsqueda de rutas de seguridad para las personas que desean desalojar y reiteró la amenaza terrorista. No puedo compartir con ustedes el detalle exacto de cuál es la amenaza, pero lo que sí puedo decir es que en el transcurso de la semana la credibilidad de los reportes ha llegado a un punto en el que creemos que hay una amenaza muy inminente y altamente letal de un posible ataque dentro de Kabul. Y como consecuencia hemos tenido que cambiar las recomendaciones de viaje y aconsejar a las personas que no vayan al aeropuerto. De hecho, que se alejen del aeropuerto, busquen un lugar seguro y esperen más instrucciones. Vamos hasta Whitehorse, en Reino Unido, con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, muy buen día. ¿Qué detalles se conocen hasta el momento sobre la amenaza del atentado a las afueras del Aeropuerto Internacional de Kabul? Son muy pocos hasta el momento, por supuesto, pero el Reino Unido se ha sumado a esta alerta emitida por Estados Unidos de la inminencia de un posible ataque terrorista en Afganistán. El objetivo principal sería el Aeropuerto Internacional de Kabul, donde, recordemos, se encuentran desde hace varios días miles y miles de personas esperando su turno para poder salir del país, o también otro objetivo serían los centros occidentales de atención a los migrantes que están o podrían salir de ese país. El atentado sería perpetrado o de autoría del Estado Islámico del Khorasan. Como ustedes lo han escuchado, el ministro de Defensa británico dijo además que este atentado podría ser cuestión de horas y ha pedido a los ciudadanos británicos que abandonen inmediatamente este perímetro del Aeropuerto Internacional de Kabul. Por supuesto, esta alerta emitida por Estados Unidos ayer y replicada por el Reino Unido hoy, basado en toda la información de inteligencia que tienen, es que permite y hace más difícil la evacuación humanitaria de todas estas personas que están esperando, repito, hace varios días en medio de esta crisis humanitaria que vive Afganistán para poder ser evacuados de ese país. Hablemos de ese punto, Luisa, porque Reino Unido lidera con Estados Unidos la misión de evacuación humanitaria. ¿Cuáles son las últimas cifras que se tienen hasta el momento? El ministro de las Fuerzas Militares advirtió hoy que la ventana para la evacuación humanitaria se está empezando a cerrar. El Reino Unido tiene organizados 11 vuelos para las próximas 24 horas, pero no sabemos a qué punto esta alerta de un posible atentado terrorista pueda afectar esos planes de evacuar más personas de Afganistán, no solamente ciudadanos británicos que se encuentran en ese terreno, sino también a todas las personas nacionales de Afganistán
que sirvieron como intérpretes en estos 20 años de guerra en ese país de ocupación. El primer ministro Boris Johnson ha hablado hace pocos minutos a los medios británicos y ha dicho que 15.000 personas han sido evacuados por las tropas británicas y ha prometido además que todas las personas que son elegibles para salir de ese país lo harán en las próximas horas. Pero recordemos, el reloj va corriendo para que llegue a esa fecha en 5 días del 31 de agosto, cuando se cumple la fecha límite dada por Estados Unidos para la retirada de las tropas de ese país y entonces las tropas occidentales. Pero desafortunadamente ya el gobierno británico ha advertido que todas las personas no podrán salir de Afganistán, especialmente quienes no están en Kabul. Lamentable y dura la situación en Afganistán. Luisa, muchísimas gracias por su informe desde Reino Unido. Este jueves, el presidente estadounidense Joe Biden recibirá al primer ministro israelí Naftali Bennett en la Casa Blanca, en la que será su primera reunión cara a cara. El tema central será Irán y las amenazas que, según Israel, plantea la República Islámica a la seguridad regional y a quien considera su principal enemigo en la zona. También abordarán la situación regional en Oriente Medio, cuestiones del conflicto palestino-israelí, la relación de Israel con el liderazgo palestino o la influencia de China en el Estado judío. Y 3 meses después de la guerra de 11 días de Israel en contra del grupo islamista Hamas, que dejó cientos de muertos y decenas de personas sin hogar, los residentes de Gaza siguen esperando ayuda para la reconstrucción. Un informe de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial estima que se necesitan más de $400 millones para reparar todos los daños. En este barrio de Gaza, los trabajos de remoción de escombros continúan. Los obreros activan sus excavadoras, pero los esfuerzos son enormes. Allí un edificio entero se cayó en un ataque aéreo israelí. 3 meses después de la guerra, el enclave palestino intenta reconstruirse y la desesperación se apodera de las víctimas. Si mañana comienza a llover, ¿qué vamos a hacer? El invierno se acerca y tenemos que reconstruir nuestras casas. No queremos dinero, sino que vengan a arreglar todo esto. Muchas familias de la zona temen revivir la misma situación que en 2014, donde la ofensiva israelí dejó un paisaje de devastación. La reconstrucción duró años. Después de las destrucciones, ni siquiera recibimos $100 de su parte. Solo tendrían que haber venido hasta acá y constatar los daños ellos mismos. Para reconstruir las rutas, los hospitales y las habitaciones dañadas, el enclave necesita al menos $485 millones. Todas sus esperanzas se encuentran actualmente en los países de la región. Esperamos que se abran las fronteras, con el fin de hacer entrar los fondos para la reconstrucción. Egipto se comprometió a enviar $500 millones. Qatar también prometió $500 millones y otros países deberían enviar ayuda, como Kuwait y Arabia Saudita. La última escalada del conflicto tuvo un enorme impacto sobre la economía de la Franja de Gaza y sus 2 millones de habitantes. Las pérdidas se calculan alrededor de los $200 millones. Cambiamos ahora de información y de continente. Continuamos en Venezuela, donde al menos 20 personas han muerto por los deslizamientos ocasionados a raíz de las fuertes lluvias que afectan principalmente al estado de Mérida desde el lunes de esta semana. El presidente Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia por 3 meses para los 5 estados más impactados. Veamos el informe de María Clara Calle. Más de 20 personas han muerto a causa de las fuertes lluvias en Venezuela. El municipio más afectado es Sucre, del estado de Mérida, en el noroeste del país, tal como lo explicó el protector de la región, Jason Guzmán. Solamente hay que informarle, presidente, que hemos tenido, ayer cuando le pasábamos el informe, teníamos un reporte de 15 personas fallecidas. Ese número creció durante el día de hoy, ha llegado a un número de 20 personas fallecidas. Hoy nos reportaron personas fallecidas en el sector Quirorá, en el municipio Sucre. Guzmán afirmó que los daños son muy considerables y no dio más detalles. También señaló que continúan con las labores de rescate y levantamiento de escombros. Pero no es el único estado afectado. Los deslaves también están impactando en Apure, Bolívar, Yaracuy y Zulia. De hecho, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto de emergencia por 90 días para todos estos estados. Igualmente estoy aprobando los recursos suficientes y necesarios
en bolívares, en criptomonedas y en divisas convertibles, todos los recursos que le haga falta a Mérida para que ustedes actúen con la mayor contundencia. Desde el lunes de esta semana ha habido deslizamientos en la sierra ubicada a orillas del desbordado río Mocotíes, en el estado de Mérida. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que se espera que las lluvias continúen en los próximos días. Y se espera que finalmente este jueves el Tribunal Supremo de Brasil responda a una apelación histórica para los pueblos indígenas sobre la delineación de sus territorios. Los pueblos originarios se mostraron frustrados por el hecho de que la Corte no empezara a debatir el caso el día miércoles. Veamos. Es un momento crucial y pese a que la decisión de la Corte Suprema fue aplazada hasta este jueves, unos 6.000 indígenas de 170 etnias, ataviados con sus coloridas vestimentas tradicionales, resisten en los improvisados campamentos bajo el lema Lucha por la vida. Y es que el futuro de sus territorios y comunidades ancestrales dependen del fallo. Grandes propietarios y aliados de Jair Bolsonaro quieren legalizar el despojo a los indígenas, impidiendo el reconocimiento legal de sus tierras si no estaban físicamente allí en 1988, incluso si los habían expulsado. El máximo tribunal de Brasilia debe decidir sobre el denominado marco temporal, por el que los pueblos originarios de Brasil solo tendrían derecho a la tierra si estaban habitándola antes de 1988, cuando se ratificó la Constitución del país. Para los activistas y nativos, la norma supondría una nueva expropiación de su territorio en la Amazonía, que durante décadas se ha visto amenazado tanto por la colonización como las guerras y más recientemente la feroz deforestación. Querendo cuidar de nuestro territorio. Queremos cuidar nuestros territorios, nuestros mayores y niños. Por eso estamos en Brasilia, para obtener algún reconocimiento, porque la gente no nos reconoce como verdaderos brasileños. Por eso ocupamos Brasilia hoy, para mostrarle a Brasil y al mundo que no morimos. Estamos vivos y somos la historia viva de Brasil. Los activistas dicen que la decisión de la Corte podría ser el fallo del siglo y el posible desplazamiento de las comunidades de sus resguardos, que será un duro golpe para el mantenimiento de la selva amazónica y cuyo papel es clave frente a la lucha contra el cambio climático. Y miren ustedes esta noticia, después de 3 décadas, el bebé que aparece desnudo en la portada del icónico álbum de la banda Nirvana, Nevermind, presentó una demanda por explotación sexual infantil. Una batalla que, según algunos expertos, carece de sustento. 30 años después de su lanzamiento, Nevermind, el álbum de la banda Nirvana, sigue siendo uno de los éxitos más importantes de todos los tiempos. Un icónico álbum que marcó una generación entera, pero a nadie más que a Spencer Elden. Luego de 3 décadas, quien fue el bebé de la portada dice haber sufrido daños de por vida, por lo que presentó una demanda por explotación sexual. Es preocupante saber que toda esa gente vio mi pene de cuando era bebé. Una vez estuve en un partido de béisbol y en un momento fue como, hey, todas estas personas vieron mi pene de bebé. Elden está pidiendo $150,000 de cada uno de sus acusados, entre los que están Universal Music Group, las leyendas musicales Dave Grohl y Courtney Love, al igual que el fotógrafo que tomó la fotografía original. Ahora, muchos expertos legales son escépticos sobre si la foto puede considerarse como pornografía infantil. No parece haber una conducta sexual. Solo porque la foto muestre un niño desnudo no significa que sea pornografía infantil. En ese entonces, Nirvana era una banda relativamente poco conocida, muy lejos del éxito mundial que obtuvieron unos años después. El fotógrafo Kirk Weddle dijo que le pagaron $1,000, mientras que los padres de Elden, que eran sus amigos, solo recibieron $200 por la foto. Elden, que tiene tatuado el nombre del álbum en su pecho, ha posado en repetidas ocasiones para recrear el icónico álbum. Mejor recordemos nuestra página web france24.com para que siempre esté informado con nosotros. Ahí estamos titulando el SOS que lanza Naciones Unidas para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití. Esta y otras noticias usted, como siempre, las puede ampliar en nuestra página web france24.com. También, por supuesto, a la espera de lo que ocurre en Brasil con las tierras de los indígenas. Y de esta manera llegamos al final del informativo. Continúe con nosotros. Muy buen día para todos.